Buenas noches, queridos auditores de Por Amor al Arte, en este programa especial donde vamos a tratar con excelentes invitados, muy ilustrados en la temática, la situación de crisis que está viviendo nuestro querido arte, nuestra querida cultura. Hoy vamos a conversar con dos gestores culturales, dos exponentes del mundo de la cultura bastante interesantes. Por un lado, vamos a conversar con el escritor y gestor cultural Rodrigo Vélez. Rodrigo, que ha estado durante el último tiempo desarrollando una serie de iniciativas, de consolidaciones gremiales, de iniciativas culturales, de desarrollo de proyectos, y particularmente Rodrigo tiene una visión interesante respecto de la realidad local y regional de la cultura, porque se desempeñó durante el segundo gobierno de Bachelet como encargado de la unidad de fomento del entonces Consejo Regional de la Cultura. Y vamos a recibir también a Marianela Riquelme. Marianela es la presidenta de la Asociación de Funcionarias y Funcionarios del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Una visión claramente imprescindible al momento de hablar de la situación de los artistas, de la situación de la cultura y particularmente de cómo se vienen configurando la situación de los presupuestos para el próximo año y cuáles van a ser los apoyos reales. Para introducir el tema y previo a tener en pantalla a nuestros queridos invitados, los vamos a dejar con un pequeño corte de la entrevista que dio hace una semana aproximadamente la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, a CNN Chile, donde expresa cuál es la posición del ministerio en relación a las ayudas solidarias y a la situación que están viviendo los artistas producto de la pandemia y producto de la crisis social correspondiente. Vamos con ese video. Ministra, pero sí no podemos obviar la situación de cómo la pandemia ha afectado muchísimo al mundo de la cultura y de las artes. Hemos tenido la posibilidad de conversar con muchos artistas, sobre todo algunos relacionados con el teatro. Hay un informe entregado por el Observatorio de Políticas Culturales que habla de 4.000 artistas aproximadamente golpeados, un 27% que ha recibido menos de 100.000 pesos en los últimos meses, un 54% que no ha tenido ningún tipo de ayuda ni de beneficio. ¿Cómo usted reflexiona respecto a estos datos que se dieron a conocer y que en el fondo es una radiografía del impacto que ha generado especialmente en este sector el tema de la pandemia? Y ahí de inmediato también le pregunto, porque también ha existido una crítica a la falta de apoyo gubernamental. La pandemia asúmale el estallido social de octubre ha golpeado muy fuerte, en forma muy inesperada, y muy severa al sector cultural. Lo primero, hicimos una consulta en marzo, un levantamiento, y llegaron cerca de 15.000 respuestas. Y así elaboramos una serie de medidas, ¿no? Programas que ya casi todos, la mayoría de ellos se han ejecutado. Por ejemplo, el programa de apoyo a organizaciones culturales, porque queríamos, la idea era mantener, ver cómo podían sostenerse estas instituciones. Porque hay que tener presente que nuestro ministerio no tiene atribuciones para entregar bonos sociales. Una ayuda directa de la cual tanto se habló. Claro. Adquirimos contenidos culturales, derechos de autor. Por ejemplo, en nuestra plataforma Elige Cultura con Onda Media también se ha visto beneficiado con esto. Le hemos dado una fuente de ingreso a los artistas, creadores, productores, actores. Y por otro lado también hemos entregado una oferta extraordinaria de contenidos digitales. Los contenidos digitales, las medidas, las encuestas. Para conversar de esto y más, los dejamos y presentamos a nuestros queridos invitados Rodrigo Vélez, que Rodrigo te vamos a pedir que saques el mute de tu micrófono, y Marianela Riquelme. ¿Cómo estás, Marianela? Muy bien, muy esperanzada. Hay
noticias que, bueno, a partir del 25 de octubre que nos llenan de esperanza, ¿no? Entonces creo que también la cultura va a ser impactada por esa esperanza. Entonces diría que bien. Maravilloso. ¿Y tú, Rodrigo, cómo has estado? Bien, también con esa sensación de esperanza, o realmente esperanza de lo que podemos lograr. También la discusión en torno al debate que se debe, cómo la cultura es parte de esta nueva constitución, cómo se establece. Y además, por otro lado, cada vez queda más en manifiesto la desconexión que tiene la institucionalidad con el sector artístico-cultural. Una desconexión que se denotaba desde antes de la pandemia. Eso lo debo hacer notar. Y esta desconexión tiene que ver por el no diálogo, no escuchar, o quizás también el mal que tenemos desde... y esto lo hablo en plural, independiente, sin color político. Generalmente desde la gestión cultural se equivoca en no continuar con los programas que ya están y se hace borrón y cuenta nueva. Eso lo podemos ver desde la institucionalidad del ministerio hasta en las municipalidades, o hasta los encargados de centros culturales, etcétera. Llega alguien nuevo y borra y empezamos todo desde cero. Y ese es un problema. Claro. El ecosistema cultural yo te diría que por lo menos de los últimos 5 años, pero firmemente en los últimos 3, venía discutiendo una conversión del concepto de arte hacia un concepto de economías creativas, que en primer lugar, a propósito de toda la intervención de la Corfo en el cine, se trabajó desde la industria creativa, como una gran industria, como una especie de forma de unificar el trabajo de artistas o de los gremios creativos con la empresa y con la industria. Propiamente tal. Y posteriormente eso se fue modulando y se fue trabajando un concepto que era el de economías creativas que buscaban en el fondo generar una especie de autosustentabilidad del trabajo de los colectivos artísticos insertos dentro de modelos económicos. La crisis social, la crisis económica que ha arrastrado esta pandemia, ha mostrado una más de las debilidades que tiene este país, que esa industria creativa, que esas economías creativas finalmente no existían, sino que eran productos de interacciones virtuosas de algunos colectivos artísticos con algún tipo de instituciones. Cuando nosotros vemos a la ministra decir que definitivamente no hay una atribución o una responsabilidad de parte del ministerio en términos de ayudar a los gremios artísticos y a los gremios culturales, a diferencia de lo que ha hecho, por ejemplo, la ministra del Transporte con los gremios de los transportistas escolares, que podría ser un símil, vemos que finalmente no hay mucha agua en la piscina para desarrollar estas economías creativas. Vimos también a la ministra hablar muy, digamos, consistentemente del trabajo que se está haciendo con Check y con las lucas que se están invirtiendo en generar estas relaciones virtuosas entre la industria y el comercio o las empresas. Pero respecto de la cuestión más, como dijéramos, más micro, más de la relación con los artistas en esta dinámica de economía, no ha habido mucho. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen respecto de esta labor, respecto de estas economías creativas y respecto de la función que ha tenido el ministerio? Si me permites, yo quisiera complementar un poco la pregunta inicial y tomarme un poco también de lo que decía nuestro compañero. Cuando me preguntas el cómo estás y yo te digo esperanzada, también tengo que decir por otro lado que estoy muy sorprendida de la ministra y de cómo ha abordado el ámbito de la cultura y las artes y el patrimonio, por cierto, en este periodo en el que estamos. Efectivamente, si estamos en una sociedad donde el mercado y donde el producto es lo más relevante, todo lo que tiene que ver con las sensibilidades, con otro tipo de producción, si se quiere, se desacredita de alguna manera. El arte y la cultura han sido siempre vistos como accesorios al desarrollo cultural. Y hemos visto en las últimas conversaciones y todo lo que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sustentable, los objetivos 2030, digamos,
No logramos, quienes trabajamos en culturas, artes y patrimonio, lo digo a nivel global, es una responsabilidad bastante grande, pero no logramos que la cultura estuviera dentro de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y siempre nos dicen que la cultura es transversal, ¿cierto? Y también sabemos que cuando se habla de la cultura transversal también se invisibiliza. Hoy día la cultura tiene que ser parte del objetivo de desarrollo, tiene que ser parte de la constitución, de nuestra nueva constitución, de nuestro nuevo país que se genera a partir del 18 de octubre. La cultura, las artes tienen que generar empleo, no puede ser que en nuestra sociedad, y en Chile particularmente, el trabajo de artistas, cultores, gestores culturales esté supeditado a un concurso, ¿no? A la concursabilidad, a la competencia, ¿no? Que es lo que promueve el sistema en el que estamos metidos. Por eso que creo que hemos vivido tanto tiempo enceguecidos en este sistema, que no hemos valorado el aporte de la cultura. Pero nos llama mucho la atención que la ministra tampoco tenga un discurso que defienda la cultura como pilar fundamental de la sociedad. Nosotros desde la asociación que represento, que es una organización nueva que nace el 1 de marzo, igual que del 2018, en rigor, igual que este ministerio, una asociación muy nueva, estamos diciendo desde siempre que la cultura es lo más importante, lo más relevante y es la base, es la fuerza y la potencia basal de una sociedad. Por lo tanto, hoy día debemos, desde la institucionalidad quienes nos desempeñamos como funcionarios, trabajadores del Estado de Chile, debemos procurar y preocuparnos de que el trabajo que nosotros hacemos desde la función pública tenga ese valor social que requiere y que hoy día no se le da. Más allá incluso de todo lo que pueda producir, porque diversos estudios han indicado que la cultura produce más que otros sectores, que son declarados sectores productivos, ¿no? Entonces, disculpa, Marianela, de hecho la estadística indica que las economías creativas en general producen un 2,7% del PIB en comparación a la pesca, ponte tú, que produce un 2,2%. Y ya sabemos cuáles son la cantidad de inversiones que hay en un lado y en otro, o sea que son absolutamente disímiles. Así es. Entonces, por eso que son tan impresionantes los dichos de la ministra. Nosotros hemos estado luchando con mucha fuerza, más aún desde que se crea el ministerio, para que se tome en serio, en definitiva, porque un ministerio que todavía, por cierto, no tiene reglamento, entonces si no tiene un reglamento orgánico, tampoco se sabe para dónde va. Nosotros seguimos funcionando, yo soy dirigente sindical, pero también estoy trabajando en un programa, tengo vínculos con la comunidad, tengo vínculos con lo que pasa adentro con mis compañeros y compañeras. Entonces, vemos que funciona como un Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, pero con menos atribuciones, porque el Consejo sí le daba espacio. Y con más jefatura, como decía. Claro, porque hay una jerarquía que el ministerio, que los ministerios en general tienen, que es inamovible, es jerárquico, no hay otra alternativa. Entonces, todos los consejos que se puedan generar para dar la impresión de participación son también consejos accesorios, y así lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto hasta el minuto. Nosotros hubiéramos esperado también que el Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio tuviera mucha más fuerza, por ejemplo, en la discusión del presupuesto. Que el presupuesto, como hemos visto, también nosotros como AFUCAP formamos parte de la coordinadora intersectorial de cultura en emergencia, y ahí se han hecho una serie de análisis respecto del presupuesto y las 4 trampas, o las trampas que tiene el presupuesto. Cuando dicen que aumentó el presupuesto, hemos hecho análisis muy por debajo del agua, muy detalladamente, en donde se ha podido dilucidar que en realidad el aumento no es tal. Exacto. Mira, ya nos vamos a meter en el tema del presupuesto porque quiero que lo analicemos con detalle, Marianela, junto con Rodrigo. Rodrigo está con algunos temas técnicos, estamos tratando de subirlo, ahí lo veo que está conectándose a su teléfono. Pero aquí, en el mundo de la cultura, y esto te lo quiero deslizar, y tú como parte de... Tú trabajas en Red Cultura, ¿no? Sí.
Como funcionario sí Como trabajo. Red Cultura particularmente, tú tienes que estar de acuerdo conmigo en que en el mundo de la cultura en este país hay dos realidades absolutamente diversas, son dos realidades que en el fondo no convergen mucho. Por un lado tenemos la realidad de los colectivos artísticos, de las agrupaciones culturales que están radicados en ciudades con alto nivel de población o con un alto nivel de formación de público. Las compañías de teatro que están en Santiago o en Valparaíso, Concepción, personas que pueden desarrollar itinerancias, desarrollar temporadas, que en el fondo tienen un tipo de vínculo con los públicos, en términos de la retribución del pago de entrada, de esta relación económica, ¿no? Pero hay un segmento súper importante que está repartido en las comunas más profundas de Chile, que hacen cultura y hacen arte a ñeque. O sea, financiándose con la completada, con la gorra, mucho con la gorra, y ese es un segmento que depende completamente de los niveles de concursabilidad. Cuando escuchamos a la ministra hablar del desarrollo de las industrias creativas y cuando hablamos, la escuchamos hablar de los técnicos, de los músicos, de un montón de elementos más, yo siento que ella le está hablando solamente al mundo VIP de la cultura, pero que el mundo como rural, el oculto, queda como súper perdido, queda invisibilizado por lo pronto. Y es precisamente ese sector el que va a generar una relación virtuosa con la comunidad a nivel de trabajo, de desarrollo artístico comunitario, y que son los que van a permitirnos relatar el estallido social, relatar los cambios institucionales, relatar la pandemia, relatar la crisis social. Es el arte, ese arte el que relata. ¿Cómo ves tú esta situación o esta duplicidad de mundos? Muy, muy hermosa tu pregunta. O sea, a mí me motiva mucho porque además en mi rol funcionario trabajo con ese mundo, con esa realidad de las organizaciones culturales comunitarias. Eh, yo te diría que hay un tercer mundo si sigo tu lógica, ¿no? Está el mundo de los VIP, el mundo de los que pueden postular pero que están fuera, pero, o sea, que están fuera de las ciudades, me refiero, pero hay otro mundo que yo creo que es absolutamente desconocido y que es aquel mundo que ni siquiera tiene esa opción, ¿m? Mm. Que han desarrollado sus actividades artísticas, que han apoyado a la estimulación inclusive de nuevas expresiones artísticas dentro de sus comunidades, que no necesariamente responden a lo academicista, ¿no? Que también está muy abandonado, porque finalmente nosotros o sea, más bien nosotros como país no nos hemos hecho cargo de aquello. Nosotros también como país hemos dejado de lado algunos liderazgos que en algún minuto tuvimos, liderazgos muy interesantes, como por ejemplo, siempre me recuerdo de la cartografía cultural, que tuvo mucha crítica, tú te debes acordar, porque era un gestor muy antiguo, como yo, quedamos ahí. No estamos hablando de la edad, somos de la misma generación, pero ambos nos acordamos muy bien de cuando emergió la cartografía cultural, que fue una radiografía muy importante de la realidad, especialmente de las regiones, respecto del desarrollo cultural que había en cada territorio. Entonces, hoy día yo veía también la sesión de la Cámara, porque hoy día, no sé si a ustedes les pasa, pero estamos mucho más pendientes del trabajo que hacen los parlamentarios y las parlamentarias. O sea, hoy día viendo la información o la Comisión de Cultura, donde tenemos nuevo presidente que ha sido muy vapuleado, pero yo creo que lo ha hecho bastante bien hasta el minuto, Florcita Motúa. La gente de tu región presentaba o ponía en la palestra el Día del Artista Local. Ya. Que es que si bien lo podemos considerar como un acto muy simbólico, es muy significativo, porque el artista local en muchas ocasiones es el primer contacto que la comunidad más precaria, más desamparada tiene respecto de las expresiones artísticas. Y allí se desarrollan muchas expresiones artísticas también que, como te decían hace un minuto, no son tan academicistas, no se estudian en la universidad, no se estudian en las academias, se viven y forman parte de esa comunidad. Y hoy día los artistas locales, las y los artistas locales, los colectivos locales que revitalizan esas comunidades, están también levantando la voz y eso es muy importante. Y eso yo creo que tiene que ver también con bueno, ellos vienen hace rato ya, pero hay muchas organizaciones de artistas locales, artistas urbanos, artistas callejeros, que se están organizando.
y el 18 de octubre nos movilizó mucho para empezar a conocernos de nuevo, a tomarnos de las manos, a reconocernos y a no dejar a nadie fuera, en definitiva. Y allí hay una deuda gigantesca de la institucionalidad cultural completa. Sin embargo, yo creo que en esta pasada, a pesar de que el ministerio es tan jerárquico y las políticas culturales son documentos tan áridos de pronto para la comunidad en general, tienen una ventana también, porque reconocen el territorio, reconocen los derechos culturales, reconocen el aporte de la comunidad a la cultura. Antes, las políticas culturales iniciales estaban mucho más centradas en la creación o en la institucionalidad cultural, que era algo mucho más nuevo. Y el patrimonio, por cierto. Pero hoy día las políticas reconocen el territorio, reconocen la participación y reconocen los derechos culturales como derechos humanos. Y eso es un tremendo paso. Y es un paso que tenemos que materializar igual, Marianela. Yo ayer tuve una entrevista con Ricardo Silva. Ricardo Silva es el encargado, es el miembro del Consejo Regional de la Cultura en O'Higgins, delegado por los municipios. Y efectivamente la queja que él tenía respecto a la institucionalidad es que efectivamente los consejos regionales se han transformado en verdaderos buzones de información que no tienen ningún tipo de respeto hacia el rol consultivo que tienen, o sea, la capacidad que tienen ellos de conectar el territorio con la institucionalidad a nivel regional no es mucha, al menos en lo que nos ocurre en esta región. Rodrigo, a ti te ha tocado... Tú has sido un actor privilegiado, te diría, de esta vinculación con los artistas locales a propósito del trabajo que he hecho en Fomento. De hecho, tu mantra siempre fue, desde el trabajo del Consejo de la Cultura, privilegiar o potenciar el trabajo de los artistas locales, tanto en las celebraciones importantes, que me acuerdo mucho de la imposición del Día de la Música, como hacer las bajas de políticas que tuvieran que ver con el tema de economías creativas. ¿Cómo crees tú que está la situación hoy día, al margen de la pandemia y en el contexto de pandemia, dentro de nuestra región de O'Higgins? Sí, bueno, para comenzar, tomarme de las palabras de Marianela en torno al artista local, al Día del Artista Local, que fue una iniciativa realizada por Rigoberto Merino, de San Fernando, poeta, que él comenzó, y recuerdo muchas veces en conversaciones que él me comentaba lo importante que era ser artista local, que era el primer encuentro que teníamos nosotros con el artista local. Hay un tema también latente en el trabajo de cada uno de nosotros. Creo que cuando uno comienza desde la gestión cultural, desde la base, yo llevo en esto, sacaba la cuenta, 25 años, empecé a los 15 años. Empecé a los 15 años. Así que... otro viejo tercio, Marianela, ¿viste? Somos de los mismos negros. Somos de la misma generación. Sí. Y empecé, pero también tuve la suerte que era mediados de los 90, donde estaban de vuelta un montón de artistas, y me tocó vivir eso en la región metropolitana. Yeah. Entonces estaba toda esta vinculación en torno al proceso de lo que fue el Consejo de la Cultura, los cabildos culturales, lo que fue pasar de la división cultura, imagínate, desde tener el 5% del presupuesto del Ministerio de la Cultura, del Ministerio de Educación, claro, para cultura, y de repente terminar con un consejo que no era lo que se buscaba. Yo lo recuerdo claramente, se buscaba un ministerio, pero salió el consejo, y también dependiente del Ministerio de Educación. Entonces ahora tener esta nueva institucionalidad también es un logro que debemos celebrar, pero a la vez cuidar y establecer las bases, porque es una nueva institucionalidad que siento que se apuró en torno a no llegar a reflexiones mayores de su funcionamiento. ¿Por qué? Porque ya teníamos una experiencia previa de un mal funcionamiento, que fue el Ministerio del Deporte. Y ahora tenemos seremías de cultura que no tienen cobertura territorial. O sea, estamos hablando de una seremía que sigue centralizada. O sea, si tú lo llevas a las regiones, están en las capitales regionales, ¿qué pasa con las provincias? ¿Cómo se encuentra con las provincias? Con un número de funcionarios que es realmente mínimo para la cantidad de trabajo que tienen. O sea, no hay realmente interés del Estado, y lo siento así, y no hablo de gobierno, sino de Estado,
en torno a la inversión pública que se debe realizar para poder echar a andar esta máquina. Pero también, ¿por qué no está ese interés? Porque tenemos políticas culturales que no son medibles. O sea, no sabemos, en caso de estas políticas, qué efecto han tenido en el tiempo. No sabemos, y caso la inversión pública ha aumentado o no el consumo cultural de manera real. Lo único que tenemos es la encuesta del INE, y si tú lo revisas y ves en los años, no hay avance significativo en el consumo cultural. Durante años se mantiene estancada. No estoy hablando estancado para mal ni para bien, sino estancada. Entonces, los discursos que podría plantear un gobierno de la concertación, después el gobierno de Piñera, después la nueva mayoría y nuevamente este gobierno en torno al consumo cultural, esos discursos también caen si empezamos a analizar los datos, porque durante años se ha mantenido estancado. Exacto. El tema de economías creativas también es otro tema sumamente importante. ¿Por qué? Porque estuvimos casi 2 años discutiendo que el concepto era economías creativas o industria culturales. Sí. Entonces la unidad de fomento se llama Fomento de la Cultura y la Industria Creativa. Después pasó a unidad de fomento y la cultura. Y tenemos la unidad de... tenemos a economías creativas que ha ido avanzando, pero hay grandes problemas. ¿Y cuáles son esos grandes problemas? Que la formalización de los artistas. Si tú te vas solamente y pides datos en el Servicio de Impuestos Internos, te vas a dar cuenta que hay mucho trabajo en negro. Y eso se tradujo que el porcentaje de personas que pudieron cobrar, por ejemplo, el seguro de cesantía fue un 2%. Bueno, nosotros sobre ese tema yo creo que sería interesante agregar que efectivamente hay una misión que hasta donde yo tengo entendido de la lectura de las políticas le correspondía a la Corfo y a Cercotec, entendiendo de que el segmento del arte es un segmento de fomento productivo más, un poco lo que conversábamos con la Mane recién sobre las estadísticas de productividad, los porcentajes de participación en el PIB y todo. Entonces, cuando nosotros hablamos de que las políticas de Cercotec o las políticas de la Corfo están orientadas a entregarle un horno al panadero, a formalizar a la señora de la artesanía en crochet o a trabajar con los artesanos para que tengan sus boletas y puedan participar, el sector cultural ha quedado absolutamente en el abandono. Muestra de ello es que en esta región logramos, después de un trabajo arduo con la red de espacios culturales, establecer una política para que el FNDR financie los espacios culturales con lucas para programación, que es una política que a nivel nacional, bueno, le insistimos desde la época de las creaciones de la red de espacios culturales. Y en el fondo la barrera con la que hemos topado en la ejecución práctica es que el gobierno regional puso como condición que los artistas tenían que estar formalizados en una estructura de factura electrónica, factura exenta, para poder dar cuenta de los movimientos económicos y poder comprarlo a través de la ley de compras públicas. Una cuestión que cae de perogrullo en cualquier área de la economía. Pero en cultura no, o sea, no hemos topado con que la típica estructura es que las bandas, no sé, pues boletea el guitarrista y le reparte las lucas de a poco a cada uno de los músicos, mucha facturación en negro, el no acceso, no solamente a los beneficios del Estado en este proceso de crisis, sino que también el no acceso a las políticas públicas en general, no acceso a pensiones, no acceso a salud, no acceso a la cobertura de trabajo de riesgo para los técnicos. Entonces, yo digo, ¿dónde está la misión o dónde está la labor que el Ministerio debía desarrollar en conjunto con estas otras unidades del Estado que son especializadas en el desarrollo de emprendimiento para poder lograr una sinergia? Me da la sensación de que el Ministerio queda un poco a la deriva, un poco solo, y no tiene eco ni en la Corfo, ni en Cercotec, ni en el resto de los organismos. No sé qué opinan ustedes. Yo tengo... Dale, Rodrigo, por favor. Es que mi análisis, y creo que es un análisis que compartimos en general mucha de la gente que nos juntamos, es que mientras el Ministerio no tenga una herramienta que le permita evaluar el desarrollo de las políticas culturales con números y que dé datos en torno, oye, la inversión está en esto, etcétera, como lo pide la DIPRES, no vamos a poder avanzar tampoco en convencer a otros servicios, porque Corfo va a decir inmediatamente, ¿cuánto factura cada uno de ellos?
Exacto. Y tú vas a decir, no, es que no tengo formalizado, entonces ayúdenlo a formalizar. Lo llevas a Sense, si tú lo revisas, solamente hace 2 años ya comenzaron a aparecer los cursos en torno ligados al área de cultura, y eso fue un trabajo de Sofía Lobos con su equipo en torno a decir, oye, esto es importante y generemos, y como hormiguita estar trabajando, que es economía creativa. Yo lo llevo a un ejemplo mucho más cercano. Si nosotros pensamos por qué el cine chileno le está yendo tan bien, aparte de los talentosos de los directores, de los artistas, los equipos técnicos, los directores de arte, etcétera, tiene que ver porque si nosotros revisamos la historia, tenemos desde finales de los 90, mediados de los 90, apoyo directamente desde Corfo, tenemos el Banco Estado, etcétera, que permitía el desarrollo de esos proyectos. Y eso se ha ido perdiendo, o sea, ahora no hay apoyo de Banco Estado a los proyectos audiovisuales, al cine. Claro, y también ¿Qué opinas tú, Manuela? Que también el audiovisual hoy día hemos visto cómo va perdiendo cada vez más presupuesto. Pero más allá de lo que plantea Rodrigo, me gustaría seguir yéndome al área chica, digamos, que es donde está la mayoría de las personas. A mí me parece que más allá de que las políticas sean medibles o no, y que claro que cuesta mucho hacer esa medición, el país, la sociedad y por último los estados no han mirado al sector, no se han empapado del sector, no han revisado los detalles, no han revisado cómo se vive el arte, la cultura y el patrimonio en los territorios, ¿no? O sea, sabemos muy bien cómo ocurre en las ciudades capitales, sabemos muy bien quiénes son, los grupos son bien pequeños, cuando hablamos de economías creativas eso es chino para el 90% de la gente, pero lo que ha faltado es mirar el territorio, mirar a la comunidad, a la población, a los vecinos, a los pobladores, a las pobladoras. Es el cómo entendemos el habitar esta sociedad desde la cultura, con la cultura como un pilar, ¿no? Que vuelva a eso. Yo me recuerdo en las diversas épocas de trabajo desde la División de Cultura, ¿no? Que en algún minuto estuve a cargo de un fondo concursable para educación artística. Y ahí habían evaluadores que eran muy, muy reconocidos, artistas mayoritariamente hombres, pero muy reconocidos en sus respectivos ámbitos. Y a propósito de cómo nos vamos formalizando, había siempre crítica en los proyectos porque compraban siempre muchos atriles, muchos caballetes. ¿Pero por qué? Si a esta escuela ya le compramos el año pasado caballetes y los caballetes duran tanto. Pero claro, o sea, el Estado no te permite más que comprar a China caballetes que se echan a perder, que si los usan medio año un estudiante todos los días, o se van turnando, se los van prestando, es imposible que ese caballete te dure. Claro. Y las municipalidades no van a aportar recursos para comprar ese caballete o ese atril, ¿cierto? Pero sí podríamos tener buenos atriles porque hay un señor que es maderero, que es un maestro que los hace perfecto y te duran cualquier cantidad, pero no está formalizado, pues, entonces no le podemos comprar a ellos. ¿Cómo? No está en Chile Proveedores. No está en Chile Proveedores, no, claro, no está en mercado público, entonces es imposible comprarle a él. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque a lo mejor no es la formalización la solución, ¿te fijas? O sea, por eso les digo que tenemos que mirar muy bien el territorio para poder generar estas políticas, y a lo mejor esas políticas debieran de una vez por todas ser más participativas y avanzar en esos conceptos que son tan lejanos para nosotros como el mismo presupuesto participativo que se vio desde los 2000 ya en toda Latinoamérica, salvo en Chile. Mira, a mí me ha tocado gestionar el tema de la adquisición de servicios culturales para organismos públicos desde corporaciones, desde municipios, con las distintas estructuras jurídicas que ambos tienen. Y con muchas personas con las que hablamos coincidimos en que la ley de compras públicas, como está establecida, es un desincentivo a la compra de arte en general, o sea, sobre todo del arte local, sobre todo del arte comunitario.
O sea, el poco entendimiento que hay de parte de los organismos de las unidades de finanzas o de las unidades de adquisiciones de un municipio, por ejemplo, de la ley de propiedad intelectual, de los certificados de IBAM, de que para comprar una obra de teatro de repente están pidiendo 3 cotizaciones. ¿Qué es eso? ¿Me entendí? O sea, es no entender absoluto el rol de programación que tiene el programador de un espacio, ponte tú, o cómo ese programador se vincula efectivamente con el territorio, es capaz de reconocer las necesidades de desarrollo cultural de ese territorio y focalizar medidas vinculando el territorio con los artistas locales. Entonces, se produce que hay un mercado de artistas que tienen sus productos que no los voy a calificar de buenos o malos, peores o mejores, pero que sí están formalizados y que están por la línea de la formalización y que captan gran parte de la inversión de los municipios, que ya es chica, pero captan gran parte de la inversión de los municipios llevando al territorio, desincentivando el surgimiento de agrupaciones locales que puedan quedarse con esa parte de la torta. Eso es un desincentivo más o menos importante, ¿no? Pero fíjate que, perdona Rodrigo, pero fíjate que hay iniciativas que yo creo que también te tocó a ti, Rodrigo, en tu paso por esta estructura, ¿no? Pero poco a poco el uso va dándole forma a la herramienta, ¿cierto? Entonces, muchas veces, o en el transcurso de mi trabajo en el sector público, hemos visto cómo a presión, pero hemos logrado ir reconociendo o amoldando ciertas herramientas, porque efectivamente, o sea, cómo le compramos al emprendimiento mapuche, por ejemplo, algo muy, muy burdo, pero cómo le compramos al emprendimiento mapuche un cóctel, con características de identidad cultural, con un sentido más simbólico. ¿Cómo lo hacemos si tampoco tienen...? Entonces, todas esas cosas se van ajustando en algún sentido. Se han creado varios instrumentos mientras nosotros estamos funcionando allí. No sé, te podría mencionar algunos, pero creo que confundiría más a quienes nos están escuchando. Pero se han creado instrumentos a propósito de los mismos programas y de las necesidades que se van creando ahí. Pero eso es porque las mismas compañeras, compañeros, funcionarios que trabajamos en el ministerio, que trabajamos en el consejo en su minuto, tenemos que ir metiendo, porque si no, no podemos funcionar. La cultura no funciona como el mercado común y corriente. La cultura tiene otro sentido de funcionamiento y de vida. Porque finalmente, disculpa Rodrigo, aquí, por un lado, lo que nos pasa con esta introducción de las normas de la ley de compras públicas, que finalmente la inversión, uno de los principales actores dentro de la inversión pública en cultura terminan siendo las empresas con convenio marco, porque se llevan un porcentaje importante por ver pasar las cosas. ¿Me cachai? Claro. Es terrible. Bueno. Y el otro tema es que, y ya para que nos podamos meter en el tema del presupuesto, yo no sé si ustedes comparten esto, ustedes lo han visto desde adentro, pero desde afuera, después del apagón cultural de la dictadura, sobre todo en los territorios más rurales, la misión del Estado fue como producir un acceso a la fuerza. Y para producir este acceso a la fuerza, la compra de bienes culturales fue orientada a ser entregada a la población de manera gratuita. Pensando en que por fin la gente iba a poder acceder al contenido cultural y llevemos todo gratis, y todo gratis, y todo gratis, y ese todo gratis se nos transformó en una vuelta gigantesca en que las comunidades rurales particularmente y de las comunas del Chile profundo entienden que es una obligación municipal o estatal proveerles de actividades culturales donde no hay un compromiso con el pago de una entrada o con una retribución por parte del público. Luego, todo el trabajo que se vino haciendo con el concepto de la ciudadanía cultural fue orientado para que los ciudadanos culturales, los públicos, se reconocieran no solamente como espectadores, sino que también como parte del proceso cultural mediante el financiamiento y el pago de una entrada. La situación hoy día es desde la gratuidad y en la dificultad que tienen las compañías locales, ponte tú, para una gorra o para pedir una entrada o para ocupar un espacio cultural, un teatro regional o comunal, es tremenda porque no hay cómo financiarlo desde aquí. Y ahí es donde finalmente cae el financiamiento que nos debe entregar al desarrollo cultural, tanto el Estado en su expresión pequeña, los municipios, como en su expresión mediana, que son los gobiernos regionales, y particularmente los presupuestos a nivel nacional, que finalmente son los que equilibran
esa medida y que equilibran el comportamiento de esos dos mundos que hablábamos recién con la Marianela, del mundo como de Santiago que se puede sustentar y el mundo de regiones que no tiene cómo sustentarse a partir del pago de una entrada. Y con eso yo quiero meterlos en el tema que nos ocupa hoy día, que es el tema de los presupuestos y que en el fondo es la rebaja de los presupuestos. Y para ello les quiero mostrar un pequeño extracto de la entrevista que dio la ministra respecto particularmente a la temática presupuesto y volvemos al tiro a conversar del tema. Digitales. Ok. Más allá de la situación de tal vez los meses más complejos y esta crítica que hubo, sobre todo el tema de los fondos concursables, se proyectaba que en la discusión del presupuesto podía existir una ventana, una posibilidad. Se está impulsando esta posibilidad del 1%, al menos del presupuesto total. ¿Eso está, usted como ministerio, como ministra, le parece que es algo que se puede impulsar, que se puede seguir debatiendo? Porque usted sabe que las recomendaciones, sobre todo internacionales, hablan de al menos un 2%, entonces estamos bien bajo. A ver, yo creo que no, a ver, lo primero, yo creo que tenemos la convicción de contar con un buen presupuesto de proyecto 2021 dentro del contexto sanitario, económico y de desempleo que está en nuestro país. Siempre yo creo que tiene que ser la ambición del Estado de Chile, de que ojalá lleguemos a un presupuesto de un 1%. Entonces, por lo que usted plantea, sí está la posibilidad de que no sea este 0,3% del presupuesto global, está por lo menos esa en la discusión, más allá que todos entendemos el contexto difícil, pero no deja de ser importante que se pueda avanzar y entregarle, sobre todo a la reflexión, a la identidad, que sabemos que es lo que está detrás un poquito de la cultura, un presupuesto mayor. Siempre, acuérdense, este es un proyecto de ley de presupuesto, así como ustedes dirían, es una noticia en desarrollo. ¿Ah? Y el Congreso es el espacio para que volvamos a conversar. Sí, pero hay que ser muy realista, el país que estamos, los momentos que estamos, también tantos otros. Mira, estos recursos no pertenecen al Ministerio de las Culturas, ni a esta ministra, ni al Estado, son recursos de todos los chilenos. ¿Ah? Y un peso que se coloca en cultura es porque se deja de colocar en otro programa, en otra necesidad de los ciudadanos y del país. Ministra, le agradecemos el tiempo y también... Un peso gastado en cultura es un peso que se deja de ocupar en las necesidades de los ciudadanos. Puta que ha dado para harta reflexión esta frase. O sea, los ciudadanos culturales no somos ciudadanos, primero. Segundo, somos segunda, tercera, cuarta, quinta prioridad. Tercero, no, la ministra del ramo no está viendo de qué manera el trabajo artístico tiene la capacidad, bien desarrollado a nivel comunitario, de ser un bálsamo para la salud mental de la población después de todo este confinamiento. Y cuarto, yo me voy a quedar con una última frase antes de darle el vamos. Con la frase, yo creo que la que más me impactó es cuando la ministra dice hay que ser bien realista en el país en que estamos y la realidad que estamos viviendo. Yo me pregunto, ¿no es acaso el mundo del arte el llamado a soñar un país distinto, una realidad distinta y a materializar una realidad distinta? ¿Y no debiera ser la ministra de las Culturas la que ayude a visibilizar ese sueño de cambiar el mundo a través del arte? Marianela. Quería darle la palabra a Rodrigo, que ha estado... Que siempre Sí, le ha estado dos veces Rodrigo. ahí. Dale, Sí. Rodrigo. Vamos, Rodrigo, No te vamos. preocupes. Sí. No, es que aquí hay dos cosas que son muy, muy puntuales. Creo primero que establecer que los dichos de la ministra o el discurso de la ministra es un lineamiento ya transversal que se repite no solo desde la ministra, sino también desde la seremía y en todas las regiones del país. Eso es como lo que debemos tener presente. Y lo otro importante es que creo que falta ahí una discusión mayor en torno a comprender el arte y la cultura y el derecho al arte y la cultura como un derecho humano de todos, por las representaciones que tiene en torno a nuestras visiones de mundo, en torno a cómo podemos imaginar nuestro futuro. Y hay algo muy importante: de todos los seres vivos, somos los únicos que producimos arte, que tenemos esa capacidad de poder imaginar, que tenemos esa forma de establecer nuestra realidad en otro lenguaje.
el arte es eso en realidad. Es más que una política, o como lo decíamos al principio, más que quizás lo que encontramos en libros, en museos, etcétera, en discos. El arte es una representación de mundo y lo comprendemos como un derecho. Y además, una de las frases que ahí, o una de las palabras que más me complica en el análisis es establecer esta suerte de ciudadanos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la ministra aquí haría una diferencia en torno a quizás nosotros quienes nos dedicamos al trabajo artístico, a la gestión cultural, etcétera. ¿Somos otro tipo de ciudadanos? Es uno de los cuestionamientos que podemos tener. ¿Por qué no merecemos? Y además que la ministra también en otra entrevista habla de la encuesta que se realizó en el tema COVID, que es relevante. Cuando yo leí la encuesta y los resultados de esa encuesta, logré comprender dos cosas. Uno, que el mismo ministerio, a través de su unidad de estudio, establecía que los fondos concursables ya no daban para más, que era una muy mala herramienta, que se concentraba en los fondos de cultura también. Además, establecía datos que eran realmente atroz, donde dice que casi el 72% del sector estaba mal. Mira, aquí tengo un resumen para que podamos echar las cifras a correr a la mesa. Sí. Dice, el 85% son trabajadores independientes sin contrato, el 80% no tiene ingreso estable, apenas un 45% tiene cotizaciones al día y apenas un 50% tiene sistema previsional. Y luego agrega que según estadísticas del Observatorio de Políticas Culturales durante esta crisis, el 69% de los artistas bajó sus ingresos, el 55% de la comunidad artística tuvo ingresos menores a 300.000 pesos mensuales y el 54% de los trabajadores de la cultura no ha recibido ningún apoyo gubernamental durante todos estos meses, ni siquiera una caja. Sí, y ahora cuando nosotros escuchamos los datos que dio la coordinadora intersectorial Cultura en Emergencia, también establece, por ejemplo, que solo el 2% pudo acceder al seguro de cesantía, el 8% al ingreso familiar de emergencia y un 7% al bono de clase media. Pero ahí está, o sea, estamos en una situación de crisis que quizás la pandemia lo que hizo fue apurar y dejar al descubierto nuestra real situación del sector artístico-cultural, que es precario, que quizás quienes logran o tienen en algún momento la oportunidad de establecer su trabajo a través de los departamentos de cultura, a través de una institucionalidad cultural, etcétera, o ganarse un fondo que les permita desarrollar sus proyectos o ser otra organización colaboradora del mismo ministerio, viven una suerte de bienestar que no es la realidad que encontramos. O sea, los músicos han sufrido mucho desde el estallido social. Porque no nos podemos olvidar, Rodrigo, Marianela, que aquí lo que hay, independiente de que esto sea mirado, o la sensación que da con la ministra es que la mirada es, tenemos que gastar la plata en cosas urgentes, no podemos gastarla en entretenernos. Esa es como la mirada, y una mirada bien desde lo coloquial, ¿cierto? De cultura de entretención, eso lo podemos tirar para atrás porque tenemos que preocuparnos de que la gente no tiene que comer. Oye, si los artistas no tienen que comer, estamos hablando de un sector económico que no tiene cómo salir de la crisis, porque los teatros y los cines son lo último que se va a abrir, o sea, el comercio ya está pudiendo abrir, los restaurantes también, pero los artistas no se ve para cuándo. Yo quiero leerles un comentario que nos acaba de llegar, que en el fondo también ilustra cómo la gente tiene esta percepción, y para que guíe nuestra conversación. Nos dice el señor Caín Abel, qué pésimo su comentario, señor Salas, por lo visto usted nunca tuvo clases de economía. Los presupuestos no son infinitos, pero las necesidades superan por mucho los recursos, estamos de acuerdo. Ante situaciones de emergencia como la actual, es deber privilegiar las necesidades más urgentes, y lo siento, pero el arte no es precisamente una necesidad de primer orden. Se las dejo, estimados contertulios, ¿qué opinan respecto a este comentario? Ahí dando bote. Un perfil, yo creo que es un perfil falso, porque no creo que alguien se llame Caín Abel, pero bueno. Sí, pero hay un ejército ahí dando vueltas en función de comentarios como estos, que quienes trabajamos y quienes
para nosotros nuestro proyecto de vida es trabajar en el ámbito de las culturas, las artes y el patrimonio, sí es relevante. Sí es relevante, es urgente y es parte, nosotros sostenemos que la mayoría de quienes trabajamos en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio sostenemos que la cultura es lo más valioso que tenemos como seres humanos y que por el contrario de lo que opina la ministra, las y los trabajadores, creemos que cada peso invertido en cultura es el peso mejor invertido. Es más, es el peso mejor invertido. Porque este alimento, el arte y la cultura, no es solo eslogan que permiten la transformación social, es un hecho que permite la transformación social. Entonces, es muy necesario que el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, para que se llame dignamente de esa manera, tiene que tener un presupuesto adecuado, un presupuesto que aumente, no que disminuya, no que se mantenga. Consideremos que la ministra tiene como afán en este tiempo de llegar al 1%. Nosotros creemos que el piso mínimo es el 1%. La UNESCO sugiere un 2%. Países de la OCDE invierten 4% en cultura. O sea, entonces, partamos de la base que el ministerio no desarrolla programas con municipios que no inviertan el 2%. O sea, nos exigen a los municipios el 2%. Claro. Pero esa es una sugerencia nomás, porque yo que trabajo en un programa que aborda esos temas, es como la declaración de intereses, pero tampoco los municipios tienen muchas herramientas para eso. Nosotros nos preguntamos hace mucho tiempo en discusiones que tenemos internamente con nuestros compañeros, compañeras de trabajo, ¿por qué si hay subvención o hay recursos para la salud, para los consultorios, para las escuelas municipales, ¿por qué no hay recursos también para cultura? ¿Por qué no hay una fracción del Fondo Común Municipal asignada a cultura? ¿Por qué no hay una ley que obligue a los municipios y que por tanto financie ese ámbito de la cultura y las artes que tiene que llegar a todos los lugares, a todos los rincones? Y si el municipio es la unidad estatal que está más cerca de la comunidad, es el primer paso, porque también sabemos que los municipios son centralizados. O sea, también, o sea, en Rancagua la plata llega a Rancagua y no va más allá. O sea, lo mismo pasa a nivel regional, ¿no? No sé, pues la plata llega a Coquimbo, La Serena, pero no llega necesariamente a Río Hurtado, a Salamanca, a Illapel. Entonces, también tenemos que empezar a considerar todos los rincones, pero para eso el ministerio tiene que vestirse como corresponde y tiene que tener un presupuesto adecuado y además tiene que tener un presupuesto adecuado con la lógica de la empleabilidad también. Una empleabilidad que no solo apoya a los artistas, los colectivos, los cultores, los gestores culturales, sino que también que impacte desde dentro. Porque hoy día nosotros desde dentro, nosotras estamos absolutamente colapsados con el trabajo a distancia, que nos protege bastante y eso es también no solo nos protege a nosotras como funcionarios y funcionarios, sino que también protege a la comunidad. Pero esto del trabajo a distancia nos ha significado invertir muchísimo también de nuestro patrimonio, por un lado, y darnos cuenta que nos hace falta mucha gente. O sea, el ministerio, con toda la demanda que tiene, y eso es un factor que es valorable, o sea, hemos hecho un buen trabajo, quienes estamos aquí en esta sesión, Mariano, Rodrigo, hemos hecho un buen trabajo, porque hoy día vemos que hace 10 años atrás, hace 20 años, nosotros ya partimos hace 20 años atrás trabajando en cultura, hace 20 años este era un mundo absolutamente inhóspito, o sea, eran pocas las acciones que se podían desarrollar, se entendía poco de lo que era la cultura, esa cosa de la cultura, y hoy día nosotros podemos sentarnos a discutir, estamos exigiendo un presupuesto mayor para la cultura, hay movilizaciones, hoy día la coordinadora estuvo en el Congreso también exigiendo una discusión adecuada al presupuesto, no a las rebajas. Entonces hoy día sí podemos hablar de este tema y hemos avanzado, ¿no? Y ese avance también ha implicado que lo que hoy día tenemos como ministerio, que yo coincido con lo que ustedes decían también, no se pensó, no se proyectó. O sea, hoy día el ministerio es un refrito de lo que hubo, ¿no? De lo que hubo, así como el Consejo Nacional de la Cultura fue un refrito de lo que había en el Ministerio de la Cultura. O sea, no se piensa, no se proyecta, pero no se piensa ni proyecta porque quienes desarrollan estas políticas culturales y esta institucionalidad cultural tienen un universo muy estrecho. O sea, perdonen, pero el perfil cultura es absolutamente discriminatorio de artistas rurales, artistas locales, de comunidades alejadas, donde tienen internet
tarde, mal y nunca, donde la luz llega a ciertas horas. ¿Por qué esas personas tienen que estar marginadas cuando la riqueza, la identidad cultural que hay ahí, el desarrollo artístico que también se da allí, es muy valioso? Es valioso y lo tenemos que reconocer y conocer. Y sobre todo cuando la misma estructura de proyectos concursables genera programas específicos de desarrollo de ese tipo de arte. O sea, están los programas de desarrollo del pueblo originario, están los programas de culturas locales, de culturas regionales, que debieran ser abordadas efectivamente por los cultores, pero terminan siendo herramientas de postulación de gestores culturales que tienen cierto nivel de expertise y que pueden acceder por esa vía a los fondos. O sea, yo me acuerdo hace algunos años atrás, ponte tú, el rumor que corría en estos círculos Fondart era, oye, no, pero si este proyecto preséntalo por el lado de los fondos de las culturas regionales, ese no lo postula nadie. Claro. Postula esta línea. Postula esta línea. Por esta línea porque acá no hay postulación. Pero también generó esto, la concursabilidad y la formulación de proyectos, es que la gestión cultural se haya volcado de alguna manera a solamente una parte, y lo digo muy responsablemente, una gran parte de gestores culturales se han transformado en formuladores de proyectos. Entonces también hay una dinámica que los fondos de cultura no solamente le entregan recursos a los que están postulando y los proyectos adjudicados, sino a todos los que formulan los proyectos, porque hay artistas que no tienen la capacidad de formular los proyectos. Entonces es un círculo y una madeja que se ha ido desarrollando ya desde el año 92, desde cuando se abrieron los fondos, y que todavía no la podemos desenredar. Y lo otro, esto ha hecho olvidar las dimensiones de la gestión cultural, la dimensión social, la dimensión política, la dimensión más administrativa, etc. Entonces, creo que también es una discusión que tenemos que colocar en la palestra y que estamos justo a tiempo porque tenemos un proceso constituyente que nos va a permitir colocar estos puntos y establecer el arte y la cultura como un derecho y además cómo queremos que se asegure ese derecho. Yo quería llevarlos para allá precisamente con el tema de la discusión constituyente y como para allá para ir abrochando, yo sé que ustedes dos tienen ambos reuniones ahora prontito a las 10, así que no quiero abusar mucho de esos tiempos. Ambos, al parecer, en la misma dinámica de lo constituyente, así que bacán. Mira, porque aquí, claro, nosotros hemos abordado el arte desde la perspectiva de su función artística, propiamente tal, la cultura y el desarrollo que viene, que eso conlleva. Y lo hemos abordado desde la perspectiva de las economías creativas y de los emprendimientos que están en torno al arte y la cultura. Lo hemos abordado desde la perspectiva del cultor y del artista, que se ha visto absolutamente desprovisto de herramientas para poder saltar esta crisis. Pero hay una dimensión, que es la dimensión social de la que hablaba Rodrigo, y que es la dimensión social que debe abordarse en un proceso constituyente, y que es entender que es el arte el que va a relatar todo el proceso que está viviendo Chile, toda esta explosión de fenómenos sociales, van a estar relatados a través del arte. Va a ser el teatro, va a ser la danza, van a ser las pinturas, los grafitis, los rapeos, la música. La función de relato histórico es súper importante en este momento de crisis, y la proyección que eso tiene a futuro en una constitución también tiene que estar garantizado. El arte como un promotor de bienes sociales como la salud mental. O sea, yo, ponte tú, personalmente creo que uno de los mecanismos ideales para poder trabajar el tema de salud mental comunitaria tiene que ver con la capacidad que le podría dar el arte a los pobladores de expresar sus miedos, de expresar su sensación con el encierro, qué les significó el confinamiento, cómo han pasado los fenómenos sociales, en fin. Entonces, potenciar la vinculación del artista con el territorio y con la comunidad que habita ese territorio podría ser una interesante perspectiva para abordar en una constitución. Eso desde mi perspectiva personal. Me encantaría escuchar de ustedes cuál creen ustedes que es o debiera ser esta constitución cultural por la que queremos luchar. Wow. Marianela, te cedo. Mira, mi constitución ideal es antipatriarcal, es plurinacional, pluricultural, es diversa, reconoce a la diversidad y
Y bueno, y es una constitución hecha entre todos quienes participamos para que este logro fuera posible, ¿no? Partiendo de los estudiantes. O sea, ¿qué se le ha preguntado a las y los estudiantes? ¿Qué espacio de participación tienen? ¿Qué espacio de participación tienen los niños en Chile? O sea, los niños y niñas y adolescentes han sido tratados como objetos. Son mis hijos, son mis niños y nadie me los toca, yo los educo, pero eso Nadie me muchas lo veces, claro, nadie me los Son educa. míos. Muchas veces eso los deja como propiedad de alguien también, no en la libertad que debieran tener para discutir, para hablar, para poder expresarse. Los niños en Chile, los niños y niñas en Chile tienen una situación de opresión que no nos damos cuenta, ¿no? Y creo que hay que abrirle las puertas a esas voces que nunca hemos estado, inclusive hablo de las mujeres, o sea, que hoy día nuestra Constitución exija paridad, me parece fundamental, ¿no? Fundamental para poder crear para poder fortalecer este Chile que estamos generando. Y una Constitución, además, que no tenga como componente fundamental el desarrollo cultural del país, sería una Constitución fracasada, ¿no? El reconocimiento de los derechos culturales, la obligatoriedad que tiene el Estado de ser garante de esos derechos para la comunidad, porque hoy día nosotros en Chile, y hoy día las comunidades, no solo las comunidades artísticas, sino que la comunidad en general, puede decir que no se le respetan sus derechos humanos en materia de cultura, ¿sí? La falta de información o la concentración de los medios también es un factor importante dentro de los derechos culturales. Creo que esta Constitución debiera considerar también el valor que tiene la participación de todos y todas quienes pertenecemos a la sociedad. He escuchado con mucha atención a Alejandra Matus, que dice, bueno, lo obvio es que en una Constitución, o sea, que participen, que sean parte de la redacción de esta Constitución, las personas en función de su porcentaje en la sociedad. O sea, si el 20%, o sea, si en Chile el 20% o el 10% o el 3% más rico de Chile no puede tener un porcentaje dentro de la redacción de la Constitución más allá del 3% de personas que la representen. No se puede distribuir tiene que haber un porcentaje, ¿no? Si los trabajadores, las y los trabajadores somos, no sé, por el 60% del país, bueno, el 60% debe ser trabajador, y así en ese porcentaje también siento que es como la base de todo. Reconocer a cada uno y una de las integrantes de esta sociedad, a la comunidad LGBT, a los migrantes, a las y los migrantes, las comunidades migrantes, a las personas que tienen alguna discapacidad. O sea, tenemos que estar todos ahí representados, los pueblos originarios, no tiene que haber discusión sobre eso. Es parte de la sociedad, tiene que estar ahí, ¿no? Artistas también, representantes del sector artístico, tenemos que estar. Sí, yo creo que esa es la Constitución que todos soñamos, que estemos todos representados, de alguna u otra manera escuchados. También que debemos recordar que estamos ahí en un tema muy latente, que es quiénes nos van a representar en la escritura de esta Constitución. ¿Y por qué lo planteo? Porque ya hay un 85% que dijo queremos una nueva Constitución, etcétera, y queremos los cambios, pero también de ese porcentaje, ese 85%, también se ha dicho que no queremos que lo escriban los mismos. Y hemos visto desde el primer día, desde el día 1, que han aparecido los mismos rostros que de la antigua política, que parece renovado, senadores que no salieron electos, que ahora quieren ser constituyentes, diputados, etcétera, en el cual ha abierto un debate, y un debate que es sumamente ciudadano, que es un debate que se estableció desde el 18 de octubre, un debate que lo lograron instalar los estudiantes, eso no nos podemos olvidar, y que ellos nos llevaron a todos nosotros a ser parte de este cambio. De algo muy importante, reconocer también las distintas formas de habitar de este país. Y en esas distintas formas de habitar el país están los pueblos
que yo no puedo hablar de nuestros pueblos originarios, porque no son nuestros, son ellos estaban antes acá, etcétera. Tenemos que ver también las múltiples lenguas que están acá en nuestro territorio. El derecho cultural, para que esté establecido los derechos culturales en coherencia con los derechos humanos. La palabra mujer en la actual Constitución, y tú, Mariano, lo sabes, no aparece en ninguna parte. O sea, eso ya no está. Y algo sumamente claro es que si nosotros revisamos la mayoría de situaciones que podrían beneficiarnos a nosotros, la Constitución no las permite. Y es donde se viene una discusión, Rodrigo, Marianela, súper interesante desde la perspectiva de la participación de todos estos grupos que ustedes definen, tanto de las élites económicas, de los trabajadores y de los pueblos originarios, y de cómo generamos un proceso constituyente que comprenda esas respectivas culturas en el proceso. Porque, por ejemplo, voy a dar un ejemplo con el tema de los pueblos originarios. Yo tuve una interesante entrevista con Aucán Wilcamán hace un par de meses, y Aucán defiende la tesis de que no quieren escaños reservados, porque los escaños reservados en el ejemplo de Ecuador, en el ejemplo de Perú, no han servido absolutamente de nada, y en el fondo integrarse el pueblo mapuche hoy día a la redacción de la Constitución del pueblo chileno, que así es como le dan el tratamiento, implica someterse a una regulación jurídica que no es la que ellos quieren. De hecho, ellos están ya en un proceso constituyente, ellos generan una serie de cabildos en el Cerro Ñelol y están apostando por un reconocimiento de parte de la OEA como pueblo autónomo muy parecido, un esquema muy similar al caso de los maoríes en Nueva Zelanda, que en el fondo forman parte de esta plurinacionalidad. Entonces, también corremos el riesgo dentro de este proceso constituyente y sobre todo enfocado en el mundo que nos interesa ahora del arte y la cultura, de que otros que no forman parte de este ecosistema quieran hablar por nosotros, quieran imponer puntos de vista por nosotros, pero que no nos consideren dentro del entendimiento de sus puntos de vista, de qué es lo que buscamos, de qué es lo que esperamos. Finalmente, un poco lo que hablábamos al principio, chicos, de estos dos mundos o estos tres mundos que conviven dentro del arte y la cultura. Yo tengo mucho temor de que terminemos haciendo una intervención de accesos culturales constitucionales para las empresas productoras, para los grandes grupos musicales, para las grandes compañías de teatro y para los grandes espacios culturales de la región metropolitana, y finalmente el arte local, ese que se hace en la Pobla, en la multicancha, con 4 focos y 2 parlantes, quede absolutamente olvidado, y ese es un riesgo que no nos podemos permitir. Es ahí donde vamos a tener que intervenir con nuestra puesta en valor, con nuestra verbalización, ¿no? Estimados queridos amigos, se nos agota el tiempo y no quiero que terminemos este programa que está súper interesante, pero no quiero que lo terminemos sin darles espacio para que ustedes puedan hacer su reflexión final y dejarlos desde ya invitados a que yo creo que esto vamos a tener que seguir picando la finita de aquí para adelante. Claro. Se viene el capítulo 2 de este especial, ¿ah? A nuestro amigo Cainabel, que no le gusta la cultura, se viene el capítulo 2, Cainabel. Claro, que no cree que es importante la cultura, bueno, si quiere. Oye, yo creo que como para cerrar al menos mi intervención respecto de la Constitución, esta Constitución tiene que basarse en la dignidad de las personas. O sea, eso es muy relevante, la dignidad, el respeto de las personas, de la vida, de la sociedad. Ahora que vuelve Evo a Bolivia, me recuerdo bien cuando él decía, aquí en el país estamos bien cuando todos estamos bien, no hay nadie que esté mejor que otro, estamos todos bien, todos y todas bien, y eso es lo que tenemos que lograr, estar todos y todas bien en nuestros espacios, en la convivencia, y para eso hay que dejar muchos egos de lado, y eso es tan difícil, aún en el sector de las culturas y las artes, aún en el sector que respeta los derechos humanos, ¿no? Pero bueno, ahí la motivación para armar este programa y la discusión del presupuesto no es un tema menor, ¿no? O sea, necesitamos que tengamos una autoridad en cultura que esté a la altura del rango. Necesitamos una autoridad que defienda la cultura y defienda su presupuesto, porque el presupuesto es lo que va a permitir generar espacios laborales que estén fuera de la lógica de la concursabilidad. Va a permitir generar espacios laborales que
con ello mismo las comunidades puedan sentir que hay un desarrollo cultural que les pertenece, que les es oportuno, ¿no? No un espacio cultural o un desarrollo cultural alejado de su realidad. Entonces es importante volver al tema del presupuesto. No nos engañemos con que el presupuesto de cultura subió. O sea, hay un análisis muy sencillo que ayer también en la capacitación que se hizo desde la coordinadora intersectorial, desde CICE, se hizo una capacitación sobre cómo desde el sector de las culturas y las artes tenemos que entender ese presupuesto. Sobre eso, el Observatorio de Políticas Culturales también hoy día, Bárbara Negrón, su directora, publicó una nota en El Mostrador donde está clarito, no hay un aumento en el presupuesto de cultura, que nuestro sector no se engañe, ¿ah? Y que además seamos los portavoces de esto. No hay un aumento en cultura. Lo que hay es un manejo de recursos que finalmente permiten decir, sí, mira, aquí hay un aumento del 4%, no sé. O sea, no es de ninguna manera el 11, de ninguna manera el 11. Pero ese 4% ¿a qué corresponde? A recursos de otros lados que ahora se van a implementar desde cultura. En la letra chica, ¿cómo se van a implementar? ¿Va a llegar más gente a trabajar ahí? No se sabe, no se sabe. Y tenemos nosotros y nosotras como agentes culturales, como ciudadanas y ciudadanos culturales, tenemos que estar mucho más encima de lo que hacen los operadores políticos con el presupuesto para la cultura y, por cierto, con el desarrollo cultural del país. Ahí me quedo. Muchas gracias, Marianela. Rodrigo. Bueno, primero agradecer la invitación. Ha sido muy interesante la conversación. Disculparme por los problemas de conexión al comienzo, pero son cosas que pasan. No te preocupes, estamos todos en eso. Quiero decir que la discusión del presupuesto, en realidad lo que ha hecho es nuevamente colocar en la agenda pública nuestro sector, nuevamente denotar lo importante que somos cuando estamos unidos y trabajando en conjunto. Además, somos un sector que cuando nos logramos unir por una causa, hemos logrado cambios. Y en esta oportunidad yo creo que no hay vuelta atrás con la ministra. Ella debería renunciar, que sería lo más lógico, porque ya no es representativa y la institucionalidad tampoco lo es. Y así como la ministra ha dicho y ha establecido su visión en torno al presupuesto de cultura, también eso se ha repetido a nivel regional o local, y creo que ya es tiempo de generar cambios que sean aún más rotundos y decir, oye, por lo menos esto que nos va quedando, vamos a escuchar al sector y vamos a terminar quizás en pos del beneficio de los funcionarios del ministerio, lo digo. ¿Por qué? Porque también son aliados y se encuentran bajo esta lógica que cada 4 años hay cambio de gobierno y hay cambio de estrategia, hay cambio de jefatura, hay cambio de lineamiento, etcétera, y ellos se han tenido que ir adaptando. A mí me tocó conocer, y por eso lo quiero plantear, gente que era de carrera que lo pasó súper mal y que después en estos cambios terminaban timbrando y después volvían de nuevo a donde estaban. ¿Y por qué lo planteo? Porque eso le hizo mal a todo el sector. ¿Y por qué? Porque hay una confusión, y con este término, hay una confusión entre el rol del Estado con la cultura y los programas de gobierno. Y cuando no comprendamos que el rol del Estado y el ministerio es una función que debe cumplir por ley el Estado y no los programas de gobierno, y no los gobiernos en sí, vamos a ir avanzando. Creo que eso... Mariano, si me das un último segundito para un respiro, Rodrigo me da pie para hacer un saludo. Yo quiero agradecer, felicitar a nuestros compañeros y compañeras del ministerio que se han sacado la mugre por levantar este ministerio. Sí. Que hemos hecho todo lo posible para apoyar al sector, y lo hemos hecho a costa de mucho trabajo y de mucha dedicación, de mucho afecto, de mucho cariño. Entonces quiero enviarle un abrazo muy afectuoso a mis compañeras y compañeros, especialmente a quienes forman parte de la asociación que dirijo, y a todo el sector artístico y a todo el sector cultural. Nosotros estamos trabajando
desde lo que nos corresponde a nosotros como trabajadores y trabajadoras, funcionarios y funcionarios, para que el ministerio cada vez sea mejor. Nos ha tocado dar grandes luchas al interior del ministerio para poder hacer más humanos los programas con los que llegamos a los territorios. Y eso ha sido un esfuerzo nuestro más que de las autoridades. Así que muchas gracias Mariano por el espacio, un placer conversar contigo, Rodrigo, y ojalá que podamos encontrarnos en algún otro momento. Así será. Yo me quiero sumar esos saludos y esas felicitaciones, estimados, porque efectivamente son los funcionarios del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio los que han tenido que hacerse cargo de una ensalada de funciones, de política, tratar de orientarla. Me consta personalmente cómo las personas que están a cargo de estos programas tienen que conversar entre sí porque no hay una interlocución a partir de las autoridades que los haga converger. En ese sentido, los programas de desarrollo público, el mismo trabajo de Red Cultura, organizaciones culturales comunitarias, los procesos de fomento, toda la cantidad de funcionarios que están sacándose la cresta con el tema de los fondos concursables, que también es una tremenda labor, más encima ahora integrando todo el área de patrimonio, que ha sido, yo creo, que uno de los principales desafíos de esta conjunción de culturas organizacionales al interior del ministerio. Estoy feliz de haber conversado con ustedes, de haber podido desarrollar esta madeja con el nivel técnico que ustedes tienen también, con la mirada que ustedes tienen, tanto desde el ministerio como desde la gestión y desde las personas que el ministerio atiende. Darles las buenas noches, muchas gracias, y dejarlos desde ya invitados porque se nos viene un capítulo 2 de esto, para que podamos contener los comentarios del perfil falso que nos está ahí hatereando un poco. Gracias. Buenas noches. Chao, que estén bien. Chao. Buenas noches.